Hola, ¿qué tal? Y estamos aquí nuevamente gracias a Ardali Soluciones Informáticas y comenzamos en breve. Comenzamos en breve nuevamente. Estamos esperando a que se conecten algunos de nuestros compañeros para poder comenzar ya el desarrollo del tema. Hola, ¿qué tal? Y estamos aquí nuevamente gracias a Ardali Soluciones Informáticas y comenzamos en breve. Ok, comenzamos en breve. Estamos nuevamente aquí. Estamos esperando a que se conecten algunos de nuestros compañeros para poder... Estamos compartiendo. Si deseas, comparte para que otros también se vean beneficiados con el contenido. Estamos aquí gracias a Ardali Soluciones Informáticas para que tú puedas tener un conocimiento de este tema, que es herramientas para saber características de tu computadora o de tu PC, ¿no? Si deseas, comparte para que otros se vean beneficiados también. Estamos esperando. Todavía no son las 9:30. 9:35 arrancamos con los que estemos. Y ya de ahí los compañeros que quieran ver el tema se van a ir uniendo poco a poco. Les recordamos que estamos aquí gracias a Ardali Soluciones Informáticas, plataforma, y gracias a Facebook, ¿no?, que nos brinda esta posibilidad de hacer estos temas, ¿no?, completamente gratis, ya que es de suma importancia en estos tiempos para poder nosotros tener un conocimiento gracias a esta plataforma, ¿no? Entonces, con la bendición de Dios, estamos aquí transmitiendo nuevamente y decirle a cada uno de ustedes que se cuiden en esta pandemia que realmente está afectando a varias familias. Espero que si ustedes tienen un caso de estos también puedan superarlo, y siempre con la bendición de Dios, ¿no? Estamos aquí nuevamente y estamos esperando que algunos de nuestros compañeros o de nuestro público puedan unirse para poder comenzar ya este curioso tema: herramientas para saber características de tu PC. ¿Ya? ¿Y para qué nos va a servir estas herramientas? Para nosotros saber de una u otra manera de qué está compuesto nuestra computadora, para que no nos estafen en algunas formas, o para saber simplemente algunas cosas de nuestra computadora, eh, como por decir el hardware, la parte física de la computadora, y la parte lógica, que es el software, ¿no? Vamos a poder ver un poco más acerca de las computadoras, saber qué es lo que tiene internamente, de qué está compuesto, ¿no? Vamos a poder entender un poco más, ¿no? Así que si deseas, comparte la información, comparte este temita para nosotros comenzar ya en breve el tema de herramientas para saber características de tu PC o computadora o laptop, ¿no? Entonces estamos ahí. Vamos a ver. Estas herramientas, vas a aprender a utilizar estas herramientas. Vamos a aprender la parte teórica y la parte práctica. No te desesperes, que todavía faltan 3 minutos para esperar y comenzamos con los que estemos, ¿ok? Entonces seguimos esperando y recordarles que esto viene gracias a Ardali Soluciones Informáticas y gracias a la plataforma de Facebook, ¿no? Es muy importante recalcar eso.
Entonces seguimos esperando un tanto más, unos minutos más, para poder ahora sí poder comenzar. Unos minutos más para poder comenzar con los que estemos y ya poder comenzar este temita. Gracias a Ardal y Soluciones Informáticas, y gracias a ustedes que nos ven, nos escuchan, compañeros, ¿no? Te invito a darle un me gusta a la página si los contenidos que nosotros subimos te parecen productivos. Te invito a darle un me gusta, ¿no? O a seguirnos, ¿no? Para poder de esa manera saber que a ustedes les está gustando nuestras publicaciones, y poder de esa manera motivarnos para poder seguir haciendo contenidos como este. Entonces ya comenzamos entonces ahorita en unos momentos con los que tengamos ahí en línea, ya. Y como les dije, ahora sí vamos a hacer la misma metodología, ya, la misma metodología. La metodología es que nosotros vamos a explicar todo, y va a haber una parte, una sección donde vamos a hacer preguntas. Perdón, van a ustedes a hacer preguntas, y nosotros lo vamos a responder en vivo, ya. Y las preguntas que sean del tema que estamos tocando, ya, todo lo relacionado al tema que estamos tocando. No vamos a responder preguntas de temas que no estemos tocando, ¿ok? Claro que sí pueden dar sugerencias de lo que podemos tocar más adelante, o temas que podamos hacer, ¿no? Entonces comenzamos. Las herramientas para saber características de tu computadora o tu PC, ¿no? Personal computer. Listo. ¿Para qué usar estas herramientas, no? No sabemos aún qué herramientas, pero ¿para qué usar estas herramientas, no? Para hacer un inventario de hardware y software, ¿no? El hardware ya sabemos que es la parte física, ¿ya? Y el software la parte lógica, o sea, la parte de los programas, ¿ya? Para saber un inventario. ¿Qué quiere decir un inventario? Para saber qué cosas tienes en la parte de hardware, como memorias RAM, qué tipo son, cuántos gigabytes tienes, qué tipo de placa, ¿no? Qué tipo de disco duro, ¿no? Y todo eso. En la parte de software, qué software tienes instalado, qué sistema operativo, qué aplicativos, Word, Office, Excel, LibreOffice, ¿no? Qué utilitarios tienes, WinRAR, PDF, ¿no? Qué sé yo, todos los programas pequeños. Luego también para hacer una compra. ¿Por qué para hacer una compra? Porque vamos a conocer nosotros este software y lo podemos llevar en nuestro pendrive o en nuestro dispositivo USB. Lo podemos colocar en la laptop, ¿no? Con el permiso del que nos vende, ¿no? Lo podemos colocar en la laptop o en la computadora, ¿no? Y ver qué tipo de software o qué sistema o qué procesador, y saber todas las características de la computadora para comprarlo. De repente el vendedor nos dice que es de un modelo, pero nosotros queremos certificar que realmente nos está diciendo lo que él nos hace de conocimiento, ¿no? Entonces también sirve para hacer un cambio de componentes, claro, para hacer un cambio de componentes, ya que nosotros vamos a saber el modelo de la placa, y todo se basa en el modelo de la placa. Todo se basa en el modelo de la placa, ¿ya? Si quieres cambiar un procesador, tiene que estar con el modelo, ser compatible con el modelo de la placa. Si quieres cambiar una memoria RAM, de igual manera. Si quieres cambiar de repente una fuente, ¿no? Y todo se basa en el modelo de la placa, y en algunos casos en el modelo del case. Pero en este caso vamos a ver todo lo relacionado al hardware y al software con estos tipos o con estas herramientas que nos permiten hacer ello. Ok, seguimos entonces. ¿Qué podemos encontrar con estas herramientas? Conoceremos los diferentes componentes de hardware y los programas instalados. Ok, vemos acá una pequeña imagen, ¿no? Donde podemos ver aquí más o menos a grosso modo. Ahorita lo vamos a ver, no se preocupen, vamos a aprender ahorita lo que es la parte teórica, ya, para que ustedes no se pierdan en la parte práctica,
¿ya? Luego vamos a ver las ventajas. Las ventajas que podemos conocer con estas herramientas van a ser que podremos conocer en tiempo real lo que tiene realmente el equipo, ya sea el hardware y el software. ¿Ya? La ventaja también que tiene que estos tipos de software son ligeros. Son totalmente ligeros. Se pueden llevar en un USB, son portables, ¿no? Y también estos tipos de software son altamente eficaces. Altamente eficaces, ¿no? Y también estos software son portables, como ya se dijo, son portables. Y la desventaja quiere decir que requiere una licencia de pago para más funcionalidades. Sí, en algunos casos te piden una licencia de pago anual o simplemente de por vida para que puedas realizar o para que tu software tenga más funcionalidades. Los software que conoceremos son AIDA 64, ¿no? Un software muy sofisticado, muy potente, ¿no? CPU-Z, también un pequeño software que te da la cantidad, te da una buena información, ¿no? Acerca de un resumen de los componentes de hardware y software de tu computadora. Y tenemos también al HWinFo 64, ¿no? Lo vamos a conocer ahora personalmente acerca de estos software. ¿Qué opciones más relevantes debemos tener en cuenta al momento de ejecutar las herramientas? Las opciones relevantes que debemos tener en cuenta son las siguientes, ¿no? Si es portátil o una PC de escritorio, debemos tener en cuenta si es portátil o una PC de escritorio, y ahorita vamos a ver cada uno de ellos, por qué estamos haciendo. Vamos a describir cada uno de ellos. El procesador, ¿no? Luego la memoria RAM, la tarjeta gráfica, el disco duro, el monitor y por último los periféricos. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta, son las partes más relevantes que nosotros debemos de tener en cuenta. ¿Ok? Ahora, si es portátil o PC de escritorio, ¿ya? La portátil suele ser de menor rendimiento, más caras y difíciles de reparar, y su principal ventaja es su flexibilidad de movimiento y traslado. Claro, hay que tener en cuenta que las portátiles, o llámese también laptops, suelen ser de menor rendimiento que las computadoras de escritorio. Eso sí es de hecho, ¿no? Al mismo tiempo, las computadoras portátiles o laptops son más caras e inclusive también son muy difíciles de reparar, mayor que las de escritorio. La principal ventaja, como nos dice, es la flexibilidad de movimiento y poder trasladar ese equipo hacia distintos lugares, ¿no? Las PC de escritorio son más rápidas y todo lo opuesto a las portátiles. ¿Qué quiere decir? Que se reparan más fácilmente, ya que se cambian de piezas, ¿no? Pero el único inconveniente es que no tiene capacidad de traslado, ¿no? De movimiento, pero sí son mucho más potentes, ya que tienen más refrigeración y tienen diferentes formas de poder en su case para que le entre más ventilación, ¿no? Y también hay más componentes, es más como por decir más sofisticado, o hay una mejor forma de ensamblaje, ¿no? En cambio las laptops a veces no puedes hacerle una reparación rápida, por decir así, ¿no? El procesador. El procesador es el cerebro de la computadora, por lo tanto deberá escogerse de acuerdo a la necesidad. Su velocidad es medida en gigahertz. Ok, el procesador es el cerebro de la computadora. Ya hay que tener en cuenta el procesador, pero se usa en base a la necesidad.
¿no? Si lo vas a utilizar de repente para simplemente para hacer cosas de ofimática, como utilizar Word, Excel, PowerPoint, simplemente, o algunas cosas no tan pesadas. Entonces, lo recomendable es que te elijas un procesador normal, como puede ser ahora la Core i5, ¿no? Es uno básico, o la Core i3, hablando de Intel. Y de AMD puede ser una que esté de repente la Ryzen 3, e inclusive es mucho más potente, ¿no? Pero te estoy hablando de las computadoras actuales, Ryzen 3, Ryzen 5 en AMD, Ryzen 7 en AMD, y en Intel ya hay hasta Core i9, como podemos ver acá, ¿no? Pero como te digo, es en base a lo que desees, ¿no? Si vas a hacer cosas pequeñas de ofimática, Word, Excel, PowerPoint, simplemente puedes tener un procesador básico, ¿no? Pero se mide en gigahertz, ¿no? Hay procesadores de 3.0 gigahertz, hay de 2.8, de 1.8 y así. Mientras más revoluciones o más gigahertz tenga, es mejor, ¿no? Es mejor en base a los procesadores, ¿no? Y si ese procesador tiene más núcleos, mucho mejor es, ¿no? Los actuales están viniendo con mucho más núcleos físicos y núcleos virtuales, lo que da una capacidad grandiosa en cuanto a rendimiento, ¿no? Ya que utiliza todo su potencial e inclusive genera núcleos virtuales. ¿Cómo reconocer el rendimiento de una PC sabiendo la descripción de su procesador? Claro, muchos ven la nomenclatura o la descripción del procesador y no saben, ¿no? Porque, por ejemplo, ves esto de aquí, Intel Core i7 7700K, pero no sabes qué significa, ¿no? La mayoría de las personas simplemente ven y dicen, ah, ya es una Core i7, pero este número que está acá no lo ven y no lo toman en cuenta, ¿no? Muchos no lo toman en cuenta, que quiere decir que no están tomando la realidad de su procesador, ¿no? O no están sabiendo realmente qué procesador es, ¿no? Ahora mismo vas a saber cómo detectar o cómo saber qué tipo de Core i7 tienes. Por ejemplo, este es un procesador Intel Core i7 6700K. Pero ¿qué quiere decir esos números? Yo ya sé que Intel Core i7 es una gama alta. Pero ¿qué quiere decir estos números de acá? Vamos a describirlo. Intel Core nos indica la arquitectura a la que pertenece y la marca, ¿no? La marca Intel y la arquitectura Core. ¿Ok? i7 es la familia de procesadores de gama alta dentro de Intel Core. ¿Qué quiere decir? Que esta es la familia. ¿Por qué? Porque hay familia i3, hay familia i5, hay familia i7 y hay familia i9. ¿Qué quiere decir? Que son compatibles, ¿no? Ahora vemos esta parte, el 6, este numerito. ¿Qué significa? El primer número siempre indica la generación, ¿no? En este caso la sexta generación. Estamos en la séptima generación estrenada estos días, así que es un procesador bastante actual, ¿no? Del año pasado, ¿no? Entonces, el dato más correcto ahorita es que estamos ya en la octava generación. Esto de aquí entonces significa la sexta generación. Y si yo le colocara aquí o viera aquí un número 8, entonces quiere decir que es de octava generación. ¿Qué quiere decir generaciones? Por ejemplo, yo saco una Core i7, o perdón, Intel saca una Core i7, un procesador Core i7, en este momento como su primer procesador, y le dice esta generación es Core i7 de primera generación. Entonces aquí tendría que ir un 1, ¿no? Un 1, ¿ya? Luego, si yo saco una de segunda generación, va a ir acá un 2. Y así sucesivamente va a ver la generación. En este caso estamos viendo la descripción de una sexta generación, perdón, ¿no? Ahora vamos a ver qué significa el 700 que está acá. Nos indica que está en la zona de gama alta en cuanto a rendimiento dentro de la gama i7. ¿Ya? Mientras más tenga esto,
Por ejemplo, si aquí dirías 500, es una gama media, ¿no? Si acá diría 200, es una gama baja, ¿no? Entonces aquí si diría 900, es una gama alta, ¿no? Entonces está por el rango de una gama alta, ya que tiene 700, ¿no? Nos indica que está en la zona de la gama alta en cuanto a rendimiento, ¿ok? Y la K, esta letra significa, la K, esta letra significa que la CPU no tiene la velocidad bloqueada, ¿no? Así que se puede hacer overclocking para aumentar su rendimiento. Y está pensado para juegos, ¿ya? Entonces, la letra K, acuérdense bien, es la letra que significa que no tiene velocidad bloqueada. ¿Qué quiere decir? Que se puede hacer overclocking. ¿Y qué es overclocking? Hacerle una configuración en la BIOS para aumentar su rendimiento del procesador. ¿Qué quiere decir? Que si el procesador por defecto de fábrica viene con 3.0, por decir así, 3.0 de GHz, su velocidad, haciéndose overclocking, ¿no? Va a llegar de repente a 3.5, ¿no? Dependiendo de la configuración del overclocking y dependiendo de lo que soporte la placa, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que la placa viene por defecto con una velocidad, pero haciéndose la configuración con overclocking puedes subir su rendimiento a una velocidad tolerable, ¿no? De la placa, ¿no? Entonces, amigos, ya sabemos cómo detectar o cómo diagnosticar qué procesador es de acuerdo a lo que vemos, simplemente con un simple DXDiag, ¿no? Lo podemos hacer también, ¿no? Entonces sigamos. Aquí estamos también. Esta es otra forma, Intel Core i9 9900K, ¿no? Aquí vemos rápidamente que el i9 es de la familia de los procesadores Core, ¿no? Y el primer 9 quiere decir la generación, entonces aquí está de novena generación, ¿no? Y el 900 indica que es una gama alta, ¿no? Por encima de los 700 que vimos hace un momento, ¿no? Y la K, que significa que se puede hacer overclocking, ¿no? ¿Ya? Y aquí también nos indica que la K es procesador con multiplicadores desbloqueados y la F con procesador con la GPU deshabilitada, por lo que necesita una tarjeta gráfica dedicada. Si este de acá fuera F, ¿no? Esto necesitaría una tarjeta gráfica dedicada. ¿Qué quiere decir una tarjeta gráfica dedicada? Que compres una tarjeta gráfica y lo instales dentro de tu computadora para que así pueda tener mayor rendimiento en gráficos. ¿Ok? Esta de aquí es una Intel Core i7 de octava generación. Acuérdense, el primer numerito es la generación. De octava generación y con 650, que son la velocidad el tipo de gama que hay. Entonces este viene a ser un tipo de gama media, ya que está entre los 650 en su número, ¿no? Este vendría a ser alto, ¿no? Una gama alta, ¿ya? Y nos dice que la K con procesador, ya sabemos la K, ¿ya? La G en portátiles incluye una tarjeta gráfica dedicada en el empaquetado. ¿Qué quiere decir si esto fuera una G y fuera una laptop? ¿Qué quiere decir? Que está incluyendo una tarjeta dedicada en la placa, ¿no? Una tarjeta dedicada en la placa, ¿ya? Y la U, ¿qué quiere decir si esto, en este caso la U, quiere decir que es un procesador de muy bajo consumo? ¿Qué quiere decir? Que es un procesador que no consume mucha energía, ¿no? Y que se mantiene estable. Acá vemos nuevamente, ya como sabemos leer, es una Core i7 de séptima generación, de gama media y es de bajo consumo, ¿ya? Ahora vamos a ver en escritorio qué significa la X. La X significa extreme o extremo, de máximo rendimiento. ¿Qué quiere decir? Si esto fuera una X, es un procesador de alto rendimiento, ¿no? Son las más potentes, pero a la vez las más caras, ¿no?
¿Quién sabe de un procesador que tenga aquí, o algún amigo, algún colega que tenga la X acá? Casi nadie, ¿no? Algunos son los beneficiados, porque esos procesadores son de alto rendimiento, pero por lo tanto son las más caras, ¿no? Procesador con la K, ya sabemos que es un procesador con multiplicadores desbloqueados y se puede incrementar la velocidad. La T es un procesador de bajo consumo en escritorio y da prioridad a la potencia, ¿no? El portátil, en portátiles siempre va a venir la H, tarjeta gráfica integrada de alto rendimiento. En portátiles, ojo, si este de aquí cambia a H y es un portátil con una tarjeta gráfica de alto rendimiento. De alto rendimiento. El HK es un procesador con multiplicadores desbloqueados, tarjeta gráfica integrada de alto rendimiento, ¿no? El HQ es una tarjeta gráfica integrada de alto rendimiento con procesador de 4 núcleos. ¿Ya? Ok, seguimos entonces. Las generaciones. Vemos acá las generaciones. La primera generación nació en el 2010, ¿ya? La generación de Intel Core, y ahí estaban las Core i3, las Core i5 y la Core i7. Se le denominaron los Nehalem, ¿no? La segunda generación nació en el 2011 y se le denominó Sandy Bridge. Y la tercera generación, que nació en el 2012, se le denominó Ivy Bridge. La cuarta generación, que nació en el 2013, se le denominó Haswell. La quinta generación, que nació en el 2014, se le denominó Broadwell. Y la sexta generación, que nació en el 2015, se le llamó Skylake. La séptima generación, que nació en el 2016, se llamó Cave Lake. Y la octava generación, que nació en el 2017, se llamó la Coffee Lake. Esos son los procesadores actuales a nivel de Intel y de la familia Core, ¿no? Luego tenemos una parte importante también que debemos saber al momento de ejecutar estas herramientas, es la memoria RAM. Esta memoria le da la capacidad al equipo para abrir aplicaciones en simultáneo. ¿Qué quiere decir en simultáneo? Que puedes estar abriendo una ventana, otra ventana y así sucesivamente, sin que el equipo se vuelva lento o simplemente no soporte, ¿no? Para eso es la memoria RAM, ¿no? Ahora, tener en cuenta que lo más recomendable es usar lo que nos recomienda el fabricante y no mezclar marcas al momento de colocar memorias RAM, ¿no? Siempre las marcas tienen que ser del mismo fabricante. Si es Lenovo, memorias Lenovo, o lo que nos recomienda el fabricante. Si es HP, memorias HP, ¿no? Y así sucesivamente. Se recomienda que no se mezclen marcas de fabricantes, ¿ok? Considerar también la velocidad y la latencia, ¿no? ¿Qué es la velocidad? La velocidad de las memorias RAM se mide en megahercios, ¿ya? En megahercios. Y la latencia es el tiempo de respuesta, que se hace al ejecutar un tipo de comando. Por decir, hago una operación, ¿qué tiempo me demora en hacer esa operación la memoria RAM? Esa es la latencia, ¿no? El tiempo que se demora en ejecutar la operación, ¿no? Esa es la latencia. Conocer el voltaje que soporta la placa base también es de suma importancia. Tenemos que conocer qué voltaje soporta la placa base para colocar una memoria. Pero ya es muy cierto hacer uso o hacer caso de todo lo que nos diga, lo que nos recomienda el fabricante, ¿ok? La tarjeta gráfica. Existen tres clases de tarjetas gráficas. Tarjetas gráficas integradas, ya, que vienen dentro de la placa, vienen incrustadas en la placa, ya, vienen de fábrica, ¿no? Aquí vemos un ejemplo, una tarjeta Nvidia
Eso le llaman gráfica integrada en la placa. Luego tenemos las tarjetas gráficas independientes, ¿no? Que son independientes esas tarjetas gráficas. Eso se lo compras y lo colocas dentro de la computadora, dentro de la placa, en las ranuras que tienes para colocar la tarjeta gráfica, y le puedes dar más gráfica. ¿Y para qué sirve esto? Para que puedas de repente hacer más cosas de diseño, de ingeniería, usar de repente Photoshop, usar Illustrator, usar AutoCAD, ¿no? Cosas más que utilicen más gráficos y que sean más pesados, ¿no? Inclusive juegos también, juegos pesados, para que pueda tener un mayor rendimiento tu computadora. Pero todo se basa en la placa. Ya sabiendo la descripción de la placa, recién puedes comprar una tarjeta gráfica, ¿no? De lo contrario, no vas a poder comprar una tarjeta gráfica porque no sabes qué tipo de tarjeta gráfica soporta tu computadora, ¿no? O tu placa, ¿no? Ahora también existen las tarjetas gráficas externas, ¿no? Esta de acá es una tarjeta gráfica externa que le da potencialidad gráfica a esta laptop, ¿no? Y son muy usadas ahora en estos tiempos, ya que algunos por motivos de economía se han comprado una computadora no tan básica, pero que le falta gráfica, y llega un momento que necesitas, entonces puedes comprar una tarjeta gráfica externa y colocarla en tu computadora para así aumentar el rendimiento de los gráficos y poder utilizar programas pesados o programas de ingeniería que requieran mayor consumo de, de, de gráfica. Ok, seguimos. Entramos a la parte también de los discos duros, ¿no? Los discos duros o también hay ahora en estos momentos discos SSD, ¿no? También llamados discos sólidos, ¿no? También llamados discos sólidos, ¿no? Que son mejores que los discos duros, ¿no? Su velocidad se mide en revoluciones por minuto de los discos, ¿no? En la actualidad las computadoras están viniendo con discos SSD, Solid State Drive, ¿no? Unidad de estado sólido, los cuales son más eficientes que los discos duros convencionales. Aquí vemos un disco duro convencional, un disco con tecnología SATA, ¿no? Un disco duro convencional, no es SSD. Acá abajo vemos un disco duro con tecnología SATA también, pero es un disco sólido, SSD, Solid State Drive, ¿ok? Y acá tenemos una forma también de una memoria SSD, ¿no? Que también vienen en algunas laptops o en algunas computadoras actuales, ¿no? Y estos dos son de mayor rendimiento y esto ya se está quedando un poco atrás, ¿no? Las computadoras actuales ya están viniendo con estos discos duros sólidos o discos de estado sólido, perdón. Ya tenemos que tener en cuenta los monitores. Existen monitores que nos dan mejor calidad de imagen, pero todo esto va acorde con la tarjeta gráfica que tenga nuestra computadora. Claro, nosotros podemos comprar monitores con una gráfica muy buena, pero la placa también tiene que tener una tarjeta gráfica buena para que se pueda transmitir la imagen, ¿no? Estos dos monitores son monitores Asus con una mejor calidad de imagen. Este es un monitor convencional, ¿no? Un monitor convencional, ¿ya? Entonces hay que tener cuenta ello para que ustedes puedan ver. No simplemente tener monitores con una buena calidad de imagen va a hacer que la imagen sea buena, ¿no? También tiene que ir acorde con la placa, ¿no? Periféricos. En la actualidad las computadoras o los portátiles están viniendo con USB 3.0. Si te das cuenta que viene con USB 3.0, quiere decir que tu computadora es actual, ¿no? Y tiene este loguito. Identifica este logo SS
y la flecha normal o el logo normal del USB, y esos son 3.0, ¿no? Son una velocidad ya mejorada que era el 2.0. También si vienen con un puerto tipo C, también quiere decir que tu computadora es actual, ¿no? Ahora están viniendo ya con ese tipo de conectores, ya que los celulares, los smartphones, tabletas, algunas actuales están viniendo ya con ese tipo de conector para poder cargar, y también se puede utilizar para varias cosas, ¿no? También están viniendo con lectores ESD, aunque siempre han venido, ¿no? Y ahora también están viniendo con los puertos HDMI. Ya no están viniendo con el VGA. Si vienen con puertos HDMI, ¿qué quiere decir? Que tu computadora es prácticamente actual. Hay algunos que vienen con puerto VGA y algunos que vienen con puerto HDMI. Las actuales ya no están viniendo con este puerto VGA o con este conector VGA. Están viniendo simplemente con el HDMI directo. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta acerca de lo que hemos visto? Para ya pasar a la parte práctica y no aburrirlo más con la teoría. ¿No? No sé si alguien tiene alguna pregunta hasta aquí para ya pasar a la parte práctica. Y ya no aburrirlo más con la teoría, como les digo. A ver si alguien tiene alguna pregunta acerca de lo que hemos visto para ya pasar a la parte práctica. Esperamos un minuto a ver si hay preguntas para ya algunas dudas para poder despejar de lo que hemos visto, ¿no? Hemos visto todo esto ya. Y para ya pasar a la parte práctica. Nuestro amigo James Bloom nos dice: deberías habilitar chat en vivo. Sí, vamos a habilitar el chat en vivo en las próximas ediciones de nuestras publicaciones, para poder complacerlos a ustedes, estimados usuarios, estimados amigos. Sí, las Lactos Core i5 son diferentes, claro. Las Core i7 están vendiendo diferentes. Cada uno va a venir diferente de acuerdo a la generación que se haya fabricado. Entonces ya vimos todas estas partes, si es portátil o de escritorio. Resumiendo, ya vamos a resumir ahora. Si es portátil, va a ser menor la eficacia que de escritorio. Ahí estamos correctos. El procesador, ya aprendimos a leer un procesador. Aprendimos a leer la nomenclatura de un procesador, o la nomenclatura directa de todo lo que significa la computadora. ¿Ya? Listo. Entonces vamos a ver ahora la parte práctica. Ya, la parte práctica. Vamos a darle. Ya vimos todo esto. Ya. Te invito a que compartas si el contenido te está pareciendo productivo para poder llegar a más personas. Y te invito a darnos un like para que nos motives a seguir con este tipo de contenidos. Mientras pasamos a lo siguiente. Ya listo, no hay preguntas. Ahora vamos a la parte práctica. Descargamos los programas, ¿ok? Vamos a descargar los programas. Claro, si deseas puedes participar, no hay ningún problema, amigo. Ya estamos aquí, entonces seguimos. Y acá ponemos el primer software que nos vamos a descargar. El primer programa va a ser AIDA 64. ¿Ya?
colocamos, siempre tratemos de descargar el contenido o los programas que estamos colocando aquí. Tratemos de descargarlos de la página oficial, ¿ya? ¿Cómo sabemos que es la página oficial? Aquí arriba, ¿ya? AIDA 64. Nos vamos hacia acá, hacia abajo. Nos vamos y buscamos el contenido para... Ahí, se cerró acá. A ver. Ya, a ver, vamos a ver. AIDA 64. Y lo descargamos, ¿ok? Estamos teniendo problemas. Ya. Ahí nos vamos a la parte de descargas. Y aquí tenemos todas las opciones para descargar AIDA 64, ¿no? Aquí vemos que esta parte de acá es un portable. Lo podemos llevar a cualquier parte en nuestro USB. En este caso le damos aquí descargar, ¿no? Y nos redirigirá a la zona de descargas, ¿no? En este caso está fallando, ¿no?, nuestro mouse. Está ya, pero en este caso ya lo tengo descargado, ¿ok? Ya lo tengo descargado y vamos nosotros a hacer la parte práctica. Ya, AIDA 64 ya lo descargué. Tú le colocas siguiente y es muy fácil de instalar. Ya, aquí ya voy a abrir AIDA 64. Ya, le doy a aceptar. Ya, y vamos a ver la parte práctica de una vez. Le damos que sí. Ya, y vamos a ver la parte práctica con AIDA 64, ¿no? Estamos, se demora un poco. Y ya tenemos acá el software para poder ver nosotros todo lo que tenemos en nuestra computadora, ¿ok? Aquí en equipo le damos clic en resumen. Y en resumen nos van a colocar todo un resumen de nuestra computadora. Por ejemplo, podemos ver el sistema operativo que tengo, ¿no? El Internet Explorer, qué versión es. El Edge también, qué versión es. El DirectX también. El nombre del equipo, el nombre del usuario, ¿no? El nombre del CPU. En este caso, miren, mi computadora es Dual Core Intel Core 2 Duo, ¿no? Core 2 Duo E8400, 3000 MHz, 9x333, ¿no? Es de la placa, es del fabricante Lenovo. El modelo es ThinkCentre o Centre M58P. Es un chipset Intel Eagle Lake Q45, ¿no? Es antiguo, como pueden ver, ¿no? Tengo una memoria Micron de 2 GB de DR3, ¿no? Ahí está todo, ¿no? Ahí está todo. Y aquí hay otra memoria, pero lo que pasa aquí que AIDA 64 nos pide una licencia de paga para poder colocarnos más detalles. Esa es la única desventaja. Si tú lo compras, ¿no? Comprar ahora, puedes tener todas las descripciones y muchas más especificaciones, ¿no? En este caso es una licencia trial versión, como dice, es un trial, es una versión de prueba, ¿no? Entonces por eso no nos está brindando toda la información, ¿no? Luego aquí nos dice que tenemos un adaptador de video, ¿no? Acelerador 3D, ¿no? Todo, prácticamente todo. Este almacenamiento quiere decir controlador estándar PCI IDE, ¿no? Las particiones, tengo dos particiones, C y E, ¿no? El tamaño total no me lo está mostrando porque no es una licencia de paga, como le digo, ¿no? Y aquí tenemos también la dirección IP, tampoco nos los muestra, ¿no? Pero vamos,
todas esas opciones en una licencia de paga lo ves completamente, ¿no? Algunas cosas nos restringe para que compremos el software, ¿no? El vendedor del BIOS, Lenovo, ¿no? El modelo del BIOS, ¿no? El fabricante, número de serie de la placa no me quiere mostrar, ¿no? El nombre del equipo, ¿no? Aquí vemos el BIOS, todo lo que es la parte del BIOS. Aquí vemos si está hecho overclock, ¿no? Ahí está. La velocidad de la CPU, la velocidad dice que es de 29.92. Aquí está baja y sube, ¿no? Multiplicador de la CPU, el bus de la memoria, ¿no? Y varias cosas aquí tenemos. La fecha de creación del BIOS, esta fecha de creación del BIOS es muy importante también porque a veces hay que actualizar la BIOS, ¿no? En este caso es una fecha desactualizada ya, pero es la que con esta trabaja, ¿no? Con esta trabaja. Desde ese momento no se ha actualizado ya esta computadora, es así ya está del mismo fabricante. Está actualizada, pero hasta esta fecha nada más se ha actualizado, ¿no? El adaptador del video, ¿no? Administrador de energía, equipo portátil, ¿no? Sensores, ¿no? Nuestra placa base, nuestra CPU, ahí está todo lo concerniente a la CPU. La placa base, ahí está, es de Lenovo, el tipo de bus, ¿no? Qué tipo de bus soporta la memoria, perdón, DDR3, ¿no? Soporta DDR3, ¿no? La pantalla, aquí vemos la pantalla, todo lo que tiene, GPU, ¿no? Todo lo que tiene, el almacenamiento, vemos todo acá, la red de Windows, vemos toda la red de Windows acá, la red PCI, RAS, recursos de red, internet, ¿no? Los software instalados, tenemos acá los programas, todos los programas instalados. Aquí podemos hacer una auditoría de todos los programas instalados que tenemos, ¿no? Todos estos programas tenemos instalados, ¿no? Y así tú puedes saber qué programas tienes instalado, ¿ok? También puedes saber las licencias, ¿no? Y así varias cosas de seguridad. También puedes ver qué antivirus tienes. En este caso hay un Note 32 y hay un Windows Defender activo, ¿no? Si tus cortafuegos, ¿no? Los antitroyanos, antiespías, ¿no? Todo ello tú lo puedes ver. Bases de datos, qué controladores de base de datos hay, software de base de datos, hay todos estos software de base de datos instalados, ¿no? Aquí puedes ver, ¿no? Y así puedes hacer una auditoría completa, ¿no? Todo lo que tiene tu CPU, la memoria que tiene instalada, en este caso tenemos, dice 5087 megabytes y tenemos libre 1304 megabytes, toda la memoria virtual, ¿no? La memoria física que tenemos acá, no nos quiere mostrar acá, pero tenemos libre 778 megabytes, ¿no? Listo, eso es AIDA, ¿no? Y aquí podemos generar un informe, un texto sin formato, y podemos exportarlo nosotros, un informe, ¿no? Texto sin formato, y aquí nos sale todo el informe de nuestra computadora, ¿no? Si queremos nosotros tener los datos a la mano para poder, aquí nos va a decir todo lo que tiene nuestra computadora, ¿no? Y así podemos utilizar AIDA, ¿no? Ahora vamos a utilizar CPU-Z. CPU-Z, igual de la misma forma, vamos a descargarlo de la misma forma, ¿ya? De la misma forma. ¿Cómo lo descargamos? Nos vamos acá, CPU-Z, y de la misma página del fabricante del software lo descargamos, ¿no?
CPU Z, y luego le damos acá descargar. Esto lo malo o la desventaja es que viene en inglés, ¿no? Descargamos este de acá. Yo ya lo tengo descargado también. Entonces me voy nuevamente acá y le doy ejecutar nada más mi software que ya está instalado, ¿no? Entonces esperamos un momento que cargue el CPU Z, ¿no? Y ahí está. Es un programa pequeñito donde te da más a fondo las características, un resumen, ¿no? Aquí está, dice que el procesador es un Intel Core el 2 Duo E8400. El nombre del código nos dice que es un Wolf Dale, ¿no? El tipo de paquete, el socket 775 LGA, ¿no? La tecnología de 45 nanómetros, el core bit de 1.3 voltios, ¿no? La especificación de Intel Core 2 Duo CPU E8400 de 3 GHz. Aquí está la especificación. Y como lo ya he aprendido, entonces este es un Intel Core, es de esa familia Core, pero es de la familia 2 Duo, ¿ya? Es E8400. ¿Qué quiere decir? Antes venía la letra primero, ¿ya? Antes venía la letra primero. Es antiguo este procesador, por eso que ahora, como sabes, ya vienen con la letra al final, ¿no? Pero este es de octava generación, ¿ya? Y de 400, es una gama baja, ¿no? Pero su procesador es de 3.0, ahí es donde sube un poco, ¿no? Y podemos ver más cosas acá, ¿no? Podemos ver acá también la mainboard es del fabricante Lenovo, ¿no? El chipset Q45, Q43, ¿no? Y nos dice el tipo de versión y la fecha de la BIOS, ¿no? Tenemos acá 4 GB instalado con el tipo de memoria DDR3, ¿no? Y el canal dual, ¿no? Y el modo DS simétrico, ¿no? Y aquí tenemos más cosas que podemos ver ahí. Tenemos en el slot 1, ¿qué quiere decir? En la ranura 1 de la memoria tenemos este tipo de memoria que es de 2 GB, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que acá tenemos dos memorias. Este slot o esta ranura tiene una memoria DDR3 de 2 GB con toda esta descripción. Y también tenemos el slot 2, no está. En el slot 3 tenemos 2 GB más, que vienen a ser 4 GB que nos dice acá, ¿no? En el slot 4 no hay tampoco, ¿ya? En el slot 1 y en el slot 3 ahí están 2 GB y 2 GB que hacen 4 GB. Este CPU Z es bien práctico, ¿no? La gráfica que tenemos, ¿no? El GPU, ¿no? Que tenemos, Lenovo, ¿no? Ahí está. Y aquí este de acá es para ver el estrés o para ver qué tanto soporta tu CPU. Por ejemplo, acá le puedes hacer el estrés de la CPU. ¿Qué quiere decir? Que lo estás haciendo trabajar al máximo tu CPU, ¿no? Al máximo tu CPU, ¿no? Y aquí le puedes dar que todos los hilos o todos los núcleos estén funcionando, ¿no? Y aquí, como puedes ver en el administrador de tareas, puedes hacer clic ahí y ver realmente cuánto está tu memoria, cuánto está el procesador funcionando, ¿no? Ese es el nivel de estrés, o sea que estás poniendo al máximo tu procesador para ver qué tanto rinde, ¿ok? Entonces aquí vemos la CPU está al 91% trabajando y está a la velocidad de 2.73 GHz. Ahí se mantiene, ¿no? Entonces ahí podemos ver que está trabajando correctamente al 91% la CPU y está alcanzando su nivel máximo, ¿no? Prácticamente el nivel máximo, ¿no? No llega a superar los 3 GHz, ¿no? En el caso de que queramos pararle el estrés, le damos stop y vemos como acá también tiene que ir bajando poco a poco el nivel de estrés. ¿Qué quiere decir? Que ya está en su tope básico sin estrés, ¿no? Está bajando ya, está bajando su velocidad
¿no? Entonces para eso también es para poder medirlo. En cuanto a CPU-Z, es muy fácil de instalarlo, como ves, y te da un resumen más práctico a mi parecer, para que tú puedas ver qué tipo de procesador tienes, qué memoria tienes, ¿no? E inclusive sin destapar la computadora, tú sabes que en el slot 1 hay una memoria de 2 GB y en el slot 3 hay otra memoria de 2 GB. ¿Ok? Entonces sigamos para ver lo que es el último software que vamos a utilizar. El último software que vamos a utilizar, que es el WinFo 64. Es parecido al CPU-Z, ¿no? Vamos a ver cómo lo descargamos igual de la página oficial, ¿ya? De la página oficial, siempre hay que ir a la página oficial, ponemos WinFo, ¿no? ¿Cómo era? A ver, vamos a ver. WinFo 64. Ahora vamos a poner acá WinFo 64, ¿ya? Y aquí estamos, HWinFo. Ajá, así era, HWinFo. Y estamos aquí en la página oficial. Y aquí tenemos las formas de poder descargarlo. Tenemos el instalador y tenemos el portable, ¿no? Tenemos el instalador y tenemos el portable. Aquí ustedes le dan descargar, aquí en local, ¿ya? Y descargan la aplicación y luego ya lo ejecutan simplemente. Yo ya lo tengo desde aquí, desde mi diapositiva lo tengo, y desde aquí lo voy a ejecutar. Ok, le damos correr o run y esperamos un momento para que cargue las configuraciones de todo lo que tenemos ahí instalado, ¿no? Entonces aquí está, le damos cerrar nada más y aquí está, nos muestra esta pequeña pantalla donde es similar al CPU-Z, ¿no? Nos dice que es un Core 2 Duo, nos saca toda la información de nuestra placa, ¿no? Toda la información, y tenemos acá todo, ¿no? Aquí tenemos también los módulos de memoria, las ranuras, los slots, como vimos en antes, ¿no? Nos dice que aquí en el número 0, en este caso, tenemos 2 GB de esta descripción. Y tenemos el otro, también con 2 GB, completando así los 4 GB, sin abrir la computadora. Sin abrir, ya yo sé que tengo dos memorias de 2 GB cada uno, que hacen un total de 4 GB, y los dos son tipo DDR3 SDRAM, ¿ok? Entonces ahí puedo tener toda la información relevante para yo poder hacer una auditoría acá a la computadora sin abrir la computadora, ¿no? Sin abrir la computadora ya sé lo que está dentro, ¿ok? Inclusive acá nos dice que hay un disco duro y hay un lector de DVD, ¿no? Un disco duro y un lector de DVD, ¿ya? Y aquí es toda la información del CPU, ¿ok? Entonces cerramos acá y podemos, inclusive nos da más opciones, un poquito más de opciones, y nos da el número de procesadores, core y el número de procesadores lógicos también, ¿no? En la placa, ¿no? Nos dice la memoria, aquí está la memoria, ¿no? Máxima memoria soportada es de 533.3 MHz, ¿no? Aquí está todo. Puedes seguir investigando un poco más acerca de todo esto, porque esto puedes ver acá todo, inclusive te da acá unidad central de proceso, te da toda la información, ¿no? Lo que no nos colocaba acá la información de AIDA 64, aquí nos está poniendo toda la información, ¿no? Tenemos toda la información a la mano, ¿no? Para poder hacer de repente una auditoría completa, ¿no? Memorias, acá tenemos la memoria de 2 GB y acá tenemos memoria de 2 GB. La pantallita que nos salió de forma principal es un resumen de todo, pero acá podemos ver más cosas, ¿no?
Después acá nosotros estos sistemas o este software podemos nosotros llevarlo en un USB, y como te digo, al momento de comprar una laptop, al momento de comprar una computadora, con el permiso del vendedor podemos instalarlo un momento y poder ver todo lo que tiene para ver si realmente nos conviene o no. Entonces esos son los tipos de software que nosotros hemos visto el día de hoy, ¿no? Y que te invito a que le des una chequeada más profunda para que tú puedas entender mejor acerca de estos software, que anotes para que lo puedas estudiar mucho mejor, que es AIDA 64, CPU-Z, el H WinFo, aquí me he olvidado el H, ya, 64. ¿Ya? Y por mi parte eso es todo. Gracias, muchas gracias, y no sé si habrá alguna pregunta acerca de la práctica que ya hemos visto. De repente he sido muy breve o de repente he sido muy largo la explicación, pero te invito a que estudies un poco más acerca de esos software e inclusive puedas investigar más acerca de qué otros software hay para que tú puedas hacer estos diagnósticos sin abrir la computadora y enterarte de todo lo que tiene y de todos los componentes que tiene, inclusive hardware y software, ¿no? Entonces, conmigo es hasta otra próxima oportunidad, y recuerda que venimos gracias a Ardali Soluciones Informáticas y gracias a nuestra plataforma de Facebook y gracias a todos ustedes. Y te invito, si el contenido te pareció productivo, comparte, así otros también pueden resultar beneficiados. Gracias, espero unos 5 minutos, 2 minutos más para ver si hay alguna pregunta, y poder responderla, ¿ya? A ver si hay alguna pregunta. Estamos esperando alguna pregunta. A ver si puedo hacer una descripción de las memorias. Por ejemplo, aquí nuestro amigo Cristian nos dice si la memoria RAM está dañada, ¿cuánto es lo normal? Bueno, si un slot o una ranura está dañada, lo que puedes utilizar es 2 GB como mínimo. Con 2 GB una computadora te corre normal el Windows 7. Ya, pero para Windows 10 tendríamos que instalar 4 GB como mínimo, dependiendo del sistema operativo que tenga instalado, ¿no? No sé si hay alguna pregunta más. No sé si me expliqué o no sé si entendí bien tu pregunta, Cristian Paul Lozano. Esto más que todo es una introducción para que ustedes puedan tener nociones de cómo ver el hardware de su computadora sin siquiera destapar su computadora, ¿no? Tienen todas las características sin destapar su computadora, ¿no? Entonces nos despedimos con todos y muchas gracias. Y esto viene gracias a Ardali Soluciones Informáticas y será hasta una próxima oportunidad.
Ajá, a ver. Álvaro Mosquera nos dice, estos tres programas dias- diagnostican falla. Sí, en algunos casos sí. En algunos casos sí lo puedes utilizar como diagnóstico de no de fallas, sino de detectar qué componentes no están activos. Por ejemplo, si yo tengo 4 gigabytes de memoria, ¿no? Instaladas ya, pero yo quiero chequear realmente con el software si es que esas 4 memorias esas 4 gigabytes de memoria están funcionando. De repente el software me arroja que solamente tengo instalado 2 gigabytes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el otro slot o la otra memoria está dañada, ¿no? Por ejemplo, también si en una computadora tengo dos discos duros y el software simplemente me detecta uno, ¿qué quiere decir? Que hay un disco duro que no está siendo reconocido. Por lo tanto, tengo que verificar ya físicamente, ahí sí tengo que abrir la computadora para poder ver realmente qué está pasando, ¿no? Sí, se puede utilizar como diagnóstico de fallas dependiendo cómo lo quieras manejar, ¿no? Como lo quieras manejar. Claro, otra de las formas también es ver también si tú, por ejemplo, tienes una tarjeta gráfica y de repente ves que los gráficos no están rindiendo, sin abrir la computadora puedes ver si está detectando o no esta tarjeta gráfica, ¿no? O por qué no lo está detectando. Lo puedes utilizar como un software de diagnóstico también, dependiendo cómo lo veas o cómo lo manipules, ¿no? Claro, claro que existen herramientas para diagnosticar también, más eficientes, más sofisticados, pero esta es una manera también de poder utilizarlo, ¿no? No hay ningún problema. Y ya respondimos esas preguntas y entonces será hasta una próxima oportunidad. Y como te digo, si te gustó el video, muchas gracias. Y si el contenido te pareció productivo, comparte. Así otros también pueden resultar beneficiados. Y nos estarás dando un motivo más para seguir haciendo videos como este. Gracias a tu like, a tu me gusta o síguenos en nuestra plataforma para poder seguir haciendo este tipo de contenidos. Y ya no quiero aburrirlos más. Gracias, muchas gracias y hasta luego. Será conmigo hasta una próxima oportunidad.